Vamos a ver ahora cómo hacer un ejemplo un poco más complejo con nuestra Raspberry Pi Pico. Por ejemplo, vamos a hacer que se muestre un ciclo de color en unos LED NeoPixel. Para ello, lo primero que hacemos es comprobar que tenemos un código de ejemplo de eso. Nos vamos a la guía de Raspberry y nos encontramos que en la guía oficial no hay una documentación. Nos vamos al siguiente paso, que es el SDK para Python, y ahí vamos a buscar directamente en el índice, vamos a buscar directamente NeoPixel, y vemos que ahí tenemos un ejemplo. Nos encontramos un ejemplo un poco complejo, vemos que de hecho el ejemplo es una mezcla de Python y de ensamblador, lo cual me encanta, dicho sea de paso, aunque no tenga ni papa ni idea del ensamblador, pero este ejemplo no lo vamos a descargar. Entramos en la página de GitHub donde está la versión de MicroPython para la Raspberry Pi Pico y aquí tenemos el ejemplo. Pulsamos la opción RAW para ver el código y lo descargamos. Descargamos el fichero, yo ya lo había descargado antes, por eso le doy a reemplazar y ya tenemos disponible el código de ejemplo. Vamos a ver cómo llevarlo a la Raspberry Pi Pico. Para ello nos volvemos a Tony y he abierto ya la carpeta donde está ese código de ejemplo, que lo vamos a abrir. Ahora mismo estoy viendo el ejemplo en mi ordenador, por eso el fichero no aparece, el nombre del fichero aparece tal cual. Si estuviera en el sistema de archivos de la Raspberry Pi Pico aparecería marcado y entre unos corchetes, y lo que vamos a hacer es, lo miramos así un poco por encima. Yo por ejemplo tengo mi NeoPixel son 16 y leyendo un poquito el código nos encontramos que utilizan el pin 22 para hacer esto. Entonces tengo que hacer el montaje con lo que sería el pin 22, conectándolo en la señal de los NeoPixel. Veo que el código está todo de tirón, no tiene funciones, solamente una función para acceder al NeoPixel con el ensamblador y un poquito de ejemplos que están aquí. Pues lo que vamos a hacer es que voy a transformarlo levemente, le voy a poner aquí un test 1 que simplemente me va a permitir ejecutarlo varias veces cuando lo importe, porque si no, todo el código se ejecutaría cuando se carga, cuando se importe el módulo. Entonces voy a hacer aquí un par de funciones que simplemente ahora voy a ver que así me voy a poder utilizarlo varias veces. Hago ese pequeño cambio, lo guardo y ahora mismo lo he guardado en mi ordenador. Voy a transferirlo a la Raspberry Pi Pico. Para ello selecciono la opción de enviar, subir a la Raspberry Pi Pico y ya lo tengo aquí. Voy a abrirlo ahora para que veáis la diferencia. El que tiene unos corchetes es el que está dentro de la Raspberry Pi Pico. Este sería el original. Mucho cuidado porque si tocamos el que no es, pues vamos a estar un rato mirándolo sin saber qué está pasando realmente, porque no están haciéndose los cambios. Entonces ya lo tengo ahí y la prueba de que lo tengo es que puedo hacer un import. Import PIO subrayado VS2812, que es como se llaman los NeoPixel, es el nombre técnico de NeoPixel. Se ha importado sin problema. Un paréntesis aquí, tenemos que tener la última versión del firmware de la Raspberry Pi Pico, el firmware para MicroPython. Si tenemos una versión antigua, el código no funciona porque faltaban algunas cosas todavía por implementar. Y ahora, ya que lo tenemos disponible, pues simplemente ejecuto los tests. Le damos al tabulador para que complete y vemos que tenemos los dos tests disponibles, test 1 y vamos a ejecutarlo. Lo tengo aquí conectado y vemos cómo hace el ciclo de color de maravilla. Ejecutamos el test 2, que lo que cambia es un poco los colores que utiliza, pero lo tenemos listo. Ya tenemos un código capaz de funcionar con NeoPixel dentro de nuestra Raspberry Pi Pico. Si yo ahora quiero hacer ejemplos por mi cuenta, lo único que tendría que modificar sería estos códigos de ejemplo y actualizarlos con los cambios que hemos hecho aquí. Por ejemplo, veis que el número de LED es fundamental, que yo le he cambiado a 16 y en muchos de estos ejemplos utiliza un 8, por eso se cortaba como a mitad el ejemplo, pero cambiando estos 8 a 16 los tendríamos listos y ya podríamos incorporarlo dentro de nuestros proyectos. Nuestra Raspberry Pi Pico ahora es capaz de funcionar con NeoPixel.